Muy buenas tardes, bienvenido al estudio bíblico. Hoy estaremos estudiando el libro de Hebreos capítulo 9 y vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que en tu poder, en tu gracia, en tu sabiduría y en el poder de tu Espíritu Santo podamos comprender lo que ha sido revelado en tu palabra y podamos entender para nuestra edificación y llevarla a la práctica, a la vida diaria, al entendimiento, Señor, puesto en hechos, en acción. Bendito Dios, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino una vivencia en nosotros, en cada uno de nosotros, en una comunión continua, plena contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en este capítulo 9 vamos a desarrollar en los primeros versículos, del versículo 1 al 10, sobre las debilidades del antiguo pacto o del antiguo tabernáculo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo del Antiguo Testamento. Del versículo 11 al 15 inclusive hablamos sobre la superioridad del nuevo pacto, el nuevo tabernáculo, el tabernáculo celestial. Vamos a ver esta comparación del versículo 16 hasta el versículo 22, inclusive la necesidad de la muerte de Cristo. ¿Sí? Y el versículo 23 al 28 sobre el santuario, un santuario superior, un sacrificio también perfecto y superior. Estos serían los temas generales que estaríamos tratando en el capítulo 9 del libro de los Hebreos en el día de hoy. En los versículos del 1 al 10 nos habla sobre la debilidad de aquel tabernáculo que levantó Moisés, de aquel antiguo pacto, en la cual describe lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Bueno, estos primeros versículos nos hablan del inmobiliario que había en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Uno se pregunta, ¿por qué leer, estudiar, por qué saber todo esto? Bien, el versículo 23 de este capítulo, el versículo 24, nos habla de que esto era figura de lo que había de venir. Simplemente esto iba a reflejar aquello que había de venir. Esto era sombra de aquello de lo que iba a ser la realidad. Había sido mostrado a Moisés sobre este tabernáculo, la cual él tuvo que construir. Y una de las características de este tabernáculo, que lo dice el versículo 1, dice que es terrenal. Y es terrenal porque los elementos de la construcción de este tabernáculo son elementos de aquí de la tierra, hecho por los hombres y construido por los hombres, a diferencia con aquel otro tabernáculo que después vamos a ver más adelante, es celestial hecho por Dios. Entonces hay una comparación, un cuadro de comparativo del tabernáculo, del servicio en aquel tabernáculo en la cual los levitas servían. Moisés había levantado allí y ellos servían los levitas con Cristo, con el tabernáculo en los cielos. ¿Sí? Así que vamos a estar viendo esto, y una de las características, como dijimos, es que este tabernáculo era terrenal. En segundo lugar, este tabernáculo, como dije también, es figura de aquello que iba a venir. Así que es sombra de aquello que iba a venir. En tercer lugar, este tabernáculo estaba limitado porque era inaccesible para muchas personas. Versículo 6, nosotros estuvimos viendo y leyendo, dice que estaba dispuesta estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran solo los sacerdotes continuamente para servir, para cumplir los oficios de culto. Solamente los sacerdotes. En este tabernáculo estaba limitado, no entraban todas las personas, era limitada su participación o su posibilidad de estar allí adentro. También era temporal, los versículos 7 y 8 lo describen, y también era
externo, ¿no? No había una cuestión interna, dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer efecto, o que no pueden hacer perfecto, perdón, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Este era un acto en el cual, dice el versículo 9, no pueden hacer perfecto, o sea, no puede haber un cambio interno, sino que simplemente era una modificación externa, ritual, pero no había una transformación interna, como sí lo vamos a ver en los siguientes versículos, a partir del versículo 11 en adelante, lo que hace el tabernáculo en Cristo, el pacto, la obra de Cristo, la transformación interna que hay. Aquel antiguo pacto, aquel antiguo tabernáculo, simplemente era un ritual externo. Este nuevo es una transformación interna que se produce. En el versículo 10 dice, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abusiones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Es simplemente algo externo, algo temporal, que no modificaba ni transformaba la condición del hombre delante de Dios. Este gráfico nos va a ayudar para comprender un poquito lo que hemos estado leyendo desde el versículo 2 hasta el versículo 10 inclusive. Estamos viendo allí lo que es el croquis del tabernáculo, aquel tabernáculo que levantó Moisés. Y este espacio, donde era el lugar que venían y hacían los rituales, las ceremonias, donde los levitas ejercían su oficio, también los sacerdotes como también el sumo sacerdote, se dividía en tres sectores principales. Uno de ellos es el atrio, que estamos aquí viéndolo, estoy señalando, el lugar santo y después el lugar santísimo. Así que cuando se ingresaba a este espacio, solamente se podía hacer a través de esta puerta. Había una sola puerta, la cual podían ingresar y cada israelita, y venía aquí donde está el altar de bronce, que se hacían los sacrificios a los animales, y allí estaba el derramamiento de la sangre. Luego teníamos la fuente de agua, que aquí está la fuente de agua. Todo esto era en el atrio. Luego ingresaban los sacerdotes con esa ofrenda, haberla hecho ya, aquí al lugar santo. ¿Sí? Este espacio era el lugar santo. Aquí estaba la mesa de la propiciación, donde había 12 panes que representaban a cada una de las tribus. Luego, aquí abajo estaba el candelabro, que era la única luz que había en todo este sector, y que donde podían ellos ser iluminados para ejercer el oficio. Y aquí estaba el altar del incienso. Esto simbolizaba también continuamente, era el humo que salía de este tabernáculo, que representaban a la oración. Muy bien, luego había un velo, es el velo que después vemos en Mateo 27:51 que se rompió. Este velo era el que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Y aquí estaba, ¿sí?, el arca del pacto, donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, en este lugar, en el atrio, no entraban cualquier persona, ni podían entrar todas las personas, sino solamente los israelitas. Al lugar santo podía entrar solamente los sacerdotes. Y aquí solamente una persona, el sumo sacerdote, podía ingresar. Este es el lugar donde, podríamos decir, donde aquí se encuentra el perdón de los pecados, o el cubrimiento de los pecados. Este era el lugar donde los sacerdotes oficiaban su trabajo, su servicio, y aquí era el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios. Todo lo que vimos en este gráfico hace referencia a lo que había de venir, que era figura de Cristo. Vamos a leer el versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, aquí empezamos ya a notar la segunda parte, que es la superioridad del nuevo tabernáculo en el nuevo pacto. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ya empieza a dar la descripción sobre este tabernáculo, que es mucho más amplio, mucho más abarcativo, porque aquel solamente abarcaba a los israelitas, este no, este abarca a todos, por cuanto Dios amó de tal manera al mundo, a todos, dice, y más perfecto tabernáculo, porque este no está, es más perfecto, ¿por qué? Lo dice, porque no está hecho de mano de hombre, sino de Dios. Así que no es creación de aquí de la tierra, sino es creación de Dios. Dios lo levantó. Dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. La sangre que Cristo como mediador, como sumo sacerdote de este nuevo pacto, la que ofreció no fue de un macho cabrío, como en aquellos tiempos, no era de animales, aquella continuamente, año tras año, tiempo tras tiempo, tenían que hacerlo. Esta vez en Cristo, en este nuevo tabernáculo, en este nuevo pacto, en Cristo, Él mismo, con su propia sangre, Él fue el Cordero de Dios, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. El lugar santísimo nos habla de la comunión que hay con Dios, de la gloria de Dios. Y Él entró como sumo sacerdote a aquel lugar, en esa comunión, una vez y para siempre. ¿Para qué? Para obtener eterna redención. No era algo que tenía que hacerlo todos los años ritualmente, sino que una vez y para siempre. Su obra fue tan perfecta, tan gloriosa, tan maravillosa, que una vez, porque fue perfecto, todo su sacrificio, su entrega, su mediación como sumo sacerdote de este nuevo pacto. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a lo inmundos, santifican para la purificación de la carne. Esto simplemente está describiendo que aquellos animales, aquella becerra, aquello era simplemente cubría lo externo, era una apariencia externa, pero no había una modificación, una transformación interna de corazón, era una cuestión ritual religiosa, pero Cristo hace una transformación interna. ¿Cuánto más, dice el versículo 14, la sangre de Cristo, dice, limpia nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Bueno, yo no leí todo el versículo, pero sí leí la parte que quería resaltar. Dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En él no había mancha, él mismo se ofreció a Dios para limpiar nuestra conciencia de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aquí está diciendo, bueno, aquello servía para una cuestión externa, pero nunca había un cambio, una modificación, una transformación. Nunca el corazón del hombre era cambiado. En Cristo, en esta obra perfecta, amplia, maravillosa, sí hubo una transformación en el corazón del hombre porque fue diferente en la obra, fue diferente el Cordero, que él era el Cordero de Dios, que fue ofrecido a sí mismo sin mancha delante de Dios, sin pecado delante de Dios. ¿Para qué? Para que sirvamos a este Dios vivo. Ahora, podíamos servirlo a este Dios vivo porque había una transformación, había una modificación interna. Ya no era una cuestión ritual, sino que había un cambio, un nuevo nacimiento, una regeneración producida por el poder de Dios, por aquella obra redentora que Él ejerció, Él efectuó, mejor dicho, allí en la cruz. Y sigue diciendo el autor de esta carta que por eso es Cristo el mediador de este nuevo pacto, la cual Él pagó las transgresiones que el hombre había cometido delante de Dios. Y bajo aquel primer pacto, como Cordero de Dios, Él se ofreció a sí mismo y pagó el precio para que los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. Los versículos 15 estoy leyendo. Para los que hemos creído en Él, hemos sido llamados, recibamos la promesa de la herencia eterna. Si hacemos una lectura rápida, y usted lo puede hacer en su casa, en los versículos 16 hasta el 22, usted va a encontrar
que la única manera en que el hombre puede ser salvo conforme a aquel primer pacto era que alguien venga perfecto, sin defecto, sin pecado, sin mancha, como lo fue Cristo, y pagase el precio por usted y por mí. Por eso era necesaria la muerte del Señor, que Él se diese a sí mismo por usted y por mí. Y termina diciendo el versículo 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Era necesario que Cristo padeciese por usted, por mí, por cada uno de nosotros, por aquellos que hemos de creer en Él, en esa obra redentora, para que podamos ser salvos. No había otra manera, no había otra forma de pagar el precio por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, si no hubiese sido por el Señor. Y en los versículos 23 hasta el 28 nos habla del santuario perfecto, que recibe un sacrificio perfecto, todo esto decía que fue figura, lo del Antiguo Testamento, figura de las cosas celestiales, de las cosas que había visto Moisés, que habían sido mostradas. Todo esto era figura. Esto representaba y hablaba proféticamente como figura de lo que había de venir. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo está intercediendo, es nuestro mediador, nuestro intercesor delante del Padre, delante de Dios, por cada uno de nosotros. Y no entró en un tabernáculo hecho por mano de hombre, sino es obra de Dios. Esto nos habla de la maravillosa gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está dándonos en estos últimos versículos a entender que Cristo vino en su primera vez en relación al pecado para pagar el precio, para redimir al hombre. Una vez hecho esto, que lo hizo, está consumado, está finalizado, esa obra redentora de Cristo para todo aquello que en Él cree, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Hay que creer en el Señor, en la obra redentora que hizo el Señor. Él ya fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él con su sangre derramada ya pagó el precio por todos aquellos pecados que el hombre ha cometido. Él pagó el precio por cada uno de aquellos que hemos transgredido las leyes, hemos desobedecido a Dios. Él ya lo hizo, Él vino por primera vez, pero ahora su segunda venida ya no va a ser con relación al pecado. Su segunda venida va a ser, dice el texto bíblico, para salvar a los que le esperan. Va a ser en relación ahora a aquellas promesas de venir a buscar a su iglesia. Así que nosotros esperemos la venida del Señor, porque así lo prometió, así también vendrá. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Esto nos marca con mucha claridad que tenemos una oportunidad mientras estemos aquí en la tierra. Tenemos la oportunidad de recibir a Cristo, de restablecer nuestra comunión con Dios, de ahora poner a cuenta nuestra vida delante de Dios, de arrepentirnos de nuestro pecado y reconocer nuestra falta, nuestras transgresiones delante de Dios, porque no vamos a tener oportunidades después de la muerte. Una vez, solo una vez se muere y después el juicio. No hay purgatorio, no hay otra oportunidad, otra chance. Ahora es el tiempo, este es el tiempo de gracia. Si no has arreglado tu cuenta con Dios, hoy es el día, hoy es el momento, ahora es el momento que debemos hacerlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros. Está establecido que muera una vez y después el juicio. Y quiero terminar con una pequeña reflexión sobre aquel tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto, en sus divisiones. Acuérdese que estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo ocupaba 1/3 de espacio en relación a lo demás. El atrio era el lugar donde estaba
allí se hacían los sacrificios, donde el pueblo entraba y traía el cordero para que sea sacrificado y ahí la sangre era derramada. Podíamos considerarlo como el patio, el lugar donde podía estar simbolizando, representando, donde la gente era perdonada, donde el derramamiento de la sangre cubría la falta de cada uno de aquel que traía el cordero. Podríamos estar diciendo, es allí donde se aplicaba el perdón del pecado cometido. Podríamos también señalar ahora y decir, es donde somos salvos en la actualidad, el atrio ahí. Pero también pasamos a la otra habitación, que era el lugar santo, que allí era el lugar donde se servía, donde los sacerdotes ingresaban, y allí estaba el altar del incienso, donde estaba la lámpara que tenían que constantemente, como la mesa también de los panes, estar atendiendo y estar en servicio. Podríamos estar señalando que esa habitación era de servicio. Entonces la primera era de conversión, de ser salvo, de estar a cuenta con Dios. La segunda habitación era una habitación de servicio. Y la tercera, que era el lugar santísimo, era donde estaba la presencia de Dios, porque estaba el arca del pacto, la gloria de Dios. Cuando Cristo allí en la cruz dice consumado es, y dice que en Mateo 27:51 que el velo se abrió de arriba hacia abajo, la cortina esa gruesísima se abrió, dio la posibilidad de entrada a ese lugar santísimo, donde no solamente ya iba a ser el ingreso del sumo sacerdote una vez al año, sino en Cristo todos tenemos la posibilidad de ingresar a ese lugar. Entonces, no nos quedemos en el atrio con que somos salvos y ahí estamos. No nos quedemos en ese sector. Pasemos a la otra habitación, al lugar de servicio, al servir a Dios. Pero tampoco nos quedemos en el servir a Dios, sino que busquemos el lugar santísimo, la gloria de Dios. Entonces participemos de todos estos lugares donde tenemos en Cristo una plena y amplia entrada en Cristo para vivir la salvación, el servicio a Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Así que te aliento a que si ya estás en el atrio, en que si ya sos salvo, no te quedes con eso solo. Hay más para tu vida. Serví a Dios, entrá al lugar santo. Allí serví a Dios. Sé útil para bendición, para cumplir en tu vida el llamado del Señor, el servicio a Dios, para ser un instrumento de bendición para otros. Serví a Dios. Pero no te quedes solamente en el servicio. Hay más todavía. Anda a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a la siguiente habitación, donde la gloria de Dios, la presencia de Dios era notoria. Y es notoria cuando nosotros lo buscamos a Él de manera constante, vívida, todos los días de nuestras vidas. Que la gloria de Dios esté en tu vida, que el servicio al Señor esté constantemente, día a día en ti, pero sobre todo que seas salvo, que el lugar que hayas pasado por el atrio, allí donde la sangre de Cristo fue derramada y salvó y perdonó todos tus pecados al igual que los míos. Dios te bendiga y espero que este estudio de Hebreos 9 haya sido de utilidad y de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.